El compañero francés ha empezado presentándose y me ha parecido que yo tenía que hacer lo mismo, porque a algunos os conozco, pero a muchos no os conozco y quizá no sepáis muy bien qué es lo que hace el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación trabajando en incendios forestales. Porque agricultura, pesca y alimentación no parece que encaje ahí el tema mucho, ¿no? Pero bueno, con el último cambio de gobierno, después de la moción de censura, nos hemos quedado en este ministerio, lo cual estamos en un área solo dentro de una subdirección que gestiona la política forestal, dentro de una dirección general que se llama Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal. Es importante porque, dado a lo que nos estamos enfrentando, a lo que nos vamos a enfrentar, porque al final, un año u otro, llegará estas situaciones que ya han vivido nuestros compañeros de Portugal, pues puede dar una idea de la visión que tienen de la gravedad del asunto a nivel estatal. También quiero hacer referencia a que hay otros dos ministerios principalmente involucrados en la defensa contra los incendios forestales, que son el Ministerio de Interior, en cuanto los incendios forestales afecten a la protección civil, y el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa tiene dos unidades principales que trabajan en la extinción de los incendios forestales, el Ejército del Aire, como sabéis, que pilota nuestros aviones, y la Unidad Militar de Emergencias. Es importante porque si por un casual, evidentemente, como todos muy bien sabéis, las competencias son de las comunidades autónomas, pero si por un casual tuviéramos un incendio con consecuencias como el de Pedrogao o similares, podría declararse un nivel 3 que nunca hemos tenido en España y esperemos que no tengamos que tenerlo, pero en ese caso la Unidad Militar de Emergencias cogería la dirección de extinción. Con lo cual, creo que lo que ha dicho Eduard Plana, de que quizá incluso tengamos que replantearnos los marcos legales de cómo está establecida, y yo me lo aplico a nosotros mismos en cuanto a cómo están repartidas las competencias, pues quizá incluso eso haya que gestionarlo. Además, una cosa que ha dicho el director general esta mañana era que había que reconocer también los fallos y lo que hemos hecho mal y lo que no hemos hecho mal. Yo creo que una de las cosas que estamos haciendo mal a nivel estatal es que tenemos dos departamentos que apoyan a las comunidades autónomas en la extinción de los incendios forestales. Uno somos nosotros y otro es a través de la Unidad Militar de Emergencias, que es despachada por el Ministerio de Interior, y son dos unidades estatales de apoyo que no están coordinadas para decidir sobre el apoyo o no a las comunidades autónomas. Parece que, yo no digo que tenga que ser de otra manera, pero parece que sí podría ser más eficaz si esas dos unidades tuvieran un vínculo común, ¿no? Bueno, en cuanto a presentarme, soy ingeniero de montes, trabajé un verano en los retenes de la Comunidad de Madrid, trabajé 2 años en la empresa pública en incendios forestales y luego aprobé una posición y me tocó en este área, al cual yo estaba deseando llegar. Pero yo lo único que había estudiado de incendios forestales eran 3 meses en la universidad. Y el primer día que tuve de guardia, acababa de incorporarme después de una baja maternal y no sabía ni que un helicóptero volaba 2 horas y paraba 40 minutos. Y esto lo cuento porque después de 13 años ya me lo he aprendido, pero me parece muy importante. Una de las cosas en las que yo estoy bastante empecinada es que esto no puede seguir así. Y no solo me refiero a personas como nosotros, que estamos despachando medios, como decía nuestro compañero francés, ¿no? Nosotros somos los que estamos en París decidiendo a dónde van los Canadair y otro tipo de medios. Pero no me refiero solo a ese puesto, sino a todos los que están metidos en la gestión de la emergencia.
Desde el bombero forestal, desde el peón, desde el jefe de sector, desde el oficial de enlace, etcétera, etcétera, hasta el director de extinción, todos, previamente a encontrarse a una situación complicada, pues deberían tener al menos las competencias, el entrenamiento necesario para poder afrontar esa situación. Y esto en España hoy en día no es así. Hay unas comunidades autónomas que van en una dirección, otras en otra, porque como decía ahora mismo Ignacio, unas apuestan más por la parte de la protección civil, otras más por la gestión forestal. Tenemos esa dualidad que hoy en día todavía nos crea problemas a la hora de tener un sistema homogéneo en España y es necesario que tengamos unos mínimos de estándares comunes en este sentido, en competencias, formación y tendríamos que ir un poco más allá y hacer periódicamente una evaluación de esas competencias. Bueno, pues yo empecé así, sin tener ni idea, pero es que hoy en día la incorporación de gente donde yo trabajo pues sigue siendo igual. Entonces, creo que esto es trasladable a muchas comunidades autónomas, en muchos puestos de trabajo de los que luego se enfrentan a situaciones muy complicadas y esto tendríamos desde el ámbito técnico que decir basta ya y cambiar el sistema de alguna manera. Hay algo que en lo que estamos fallando y yo exactamente no sé identificar en qué estamos fallando, porque se llevan muchos años diciendo lo mismo y no conseguimos que esto avance con el ritmo necesario que creo que los compañeros a lo largo de todo el día pues, han hecho ver que es urgente que cambiemos determinadas situaciones, ¿no? Bueno, grandes incendios forestales, pues nosotros sabéis que gestionamos la estadística, que contemplamos que los incendios sean aquellos mayores de 500 hectáreas, pero no tiene nada que ver, vosotros lo sabéis mucho mejor que yo, un incendio forestal de 500 hectáreas en pasto en alta montaña que un incendio de 10 hectáreas en la Comunidad de Madrid que está afectando a urbanizaciones o el incendio de Cortes de Pallás con casi 30.000 hectáreas. O un incendio donde hay un accidente y muere gente, porque esa es una de las situaciones que quizá no ha salido mucho durante el día de hoy, pero es una de las situaciones que colapsan un dispositivo. Y lo hemos vivido varias veces. Y, por ejemplo, el incendio de Riva de Salices en 2005, que marcó un antes y un después, porque tuvo muchas consecuencias, pero de repente colapsó el dispositivo y realmente la decisión desde el Ministerio que se tomó para afrontar esa situación fue contratar más medios aéreos. Se hizo una contratación de emergencia para ello. Y lo digo porque no sé creo que ha sido el compañero portugués que ha dicho estamos ya en los incendios de sexta generación, los llamemos como queramos llamarlos, ¿y cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Más medios? Bueno, pues incluso a nivel de la Unión Europea es lo que se está proponiendo, ¿vale? Por tanto, me voy a saltar un montón de diapositivas, voy a poner solo 3 o 4 de todas las que tenía, porque lo que quiero mostraros es cómo se está abordando las carencias y las necesidades que tenemos ante estas situaciones, ¿vale? A ver. Bueno, me voy a parar un momento en esta. Estos son titulares, sobre todo de informes que han hecho organizaciones no gubernamentales en cuanto a qué va a pasar qué está pasando con los grandes incendios, ¿no? En este sentido, yo creo que hay que saber a quién van dirigidos estos informes. Y nosotros, como técnicos, tenemos que tener muy claro por qué un incendio forestal está fuera de nuestra capacidad de extinción o por qué lo llamamos de sexta generación o a lo mejor es de tercera generación, pero hoy en día, en fin, tenemos que tener muy claro estas cosas. Y los informes que se hacen tienen que, según a quién estén dirigidos, tienen que ser, si están dirigidos a las administraciones como son estos, tienen que ser mucho más
precisos, serios y tener en cuenta la realidad de lo que se está pasando. No estamos teniendo más grandes incendios forestales. De hecho, las tendencias, como sabéis, son, tanto en número de incendios como en grandes incendios forestales, son decrecientes. ¿Cuál es el único parámetro que tiene una tendencia creciente? La superficie media de los grandes incendios forestales, que está aumentando muy poquito a poco, pero sí que está aumentando. Pero bueno, para que os hagáis una idea, estamos en una media de 1.500 hectáreas, de media de un gran incendio forestal. ¿Vale? Bueno, me voy a saltar todas estas y me voy a quedar en la última. Vale, estas son unas gráficas por comunidades autónomas, porque realmente analizar los incendios a nivel de España estamos metiendo en el mismo saco realidades muy, muy diferentes, como bien sabéis. No tiene nada que ver la idiosincrasia de los incendios en Cataluña con la de las Islas Canarias o la de Galicia. Son realidades muy diferentes. Pero me paro en esta, que está explicando cuál es el máximo incendio desde que tenemos datos en España hasta el año pasado, porque al final lo que está ocurriendo es que cuando tenemos una situación complicada en una parte del territorio, normalmente en otra está tranquila. Al final lo que todas las ponencias han venido a decir a lo largo del día es que necesitamos compartir la información, necesitamos aprender experiencias. Y os voy a poner esta diapositiva que creo que dice mucho. Son los grandes incendios en 11 años de más de 3.000 hectáreas. ¿Vale? Si os dais cuenta, la comunidad autónoma que más ha tenido ha sido 5 grandes incendios de más de 3.000 hectáreas en 11 años. Esto expresa algo que yo se le oí a Marc hace mucho tiempo, y es que muy pocas personas van a haber vivido esas situaciones y van a haber acumulado la experiencia, y evidentemente solo por la poca frecuencia de estas situaciones que tenemos que compartir esas experiencias, ¿vale? Simplemente esta tabla es reveladora. ¿Qué es lo que el Ministerio está empezando a hacer para poder dar cabida a ese compartir que hoy en día urge, y a esa necesidad de trabajar en conjunto con sistemas de estándares comunes y de formas de trabajo común? Bueno, pues hemos llamado realmente a lo que es una partida económica para los 4 años venideros, que se llama Programa Estatal de Preparación, para intentar dar solución a problemas que luego se nos presentan en la extinción, ¿vale? ¿Qué áreas de mejora tenemos? Bueno, pues por poner algunos ejemplos simplemente. Aquí os pido que, como casi todo el mundo que hay aquí, aunque hay varias comunidades autónomas, pero hay muchos bombers de Cataluña, sí que os pido que penséis que hay zonas de España donde se trabaja de una manera muy diferente. Y hoy en día, aunque parezca mentira, seguimos teniendo muchos problemas en el paso del ataque, del primer ataque al ataque ampliado. Esa planificación adecuada del ataque ampliado en muchas ocasiones no se está dando, ¿vale? Por lo tanto, la figura de la que entiendo que se va a trabajar mañana de planificación y el analista es crucial, y urge que vayamos todos en el mismo camino para luego poder intercambiar estas experiencias. Tenemos muchos problemas también. En España tenemos un montón de medios aéreos, lo tenía en la primera diapositiva que he pasado, pero al final se está creando en muchos incendios a los cuales quizá incluso estamos despachando medios aéreos de manera desproporcionada. Se está creando al final una desconexión entre las operaciones terrestres y las aéreas. Evidentemente, las operaciones aéreas deben servir al director técnico de extinción como una herramienta más de todo lo que es el plan de ataque con un objetivo único. Y esa coordinación debemos recuperarla en algunas ocasiones.
Y otra cosa que nos está pasando cuando hay situaciones complicadas y situaciones de simultaneidad en la que unas comunidades autónomas nos tenemos que ayudar a las otras, sobre todo es el desconocimiento de la unidad que te está viniendo a ayudar. No sabemos ni cuántas personas vienen, ni de qué son capaces, qué funciones son capaces de asumir, qué herramientas traen, etcétera, etcétera. El conocimiento de las unidades tipo, de tener un sistema homogéneo, de llamarlas de la misma manera, etcétera, es hoy en día algo que también es urgente. Bueno, otra de las cosas que está ocurriendo no es que en algunos sitios se use el agua y en otros se use la herramienta. No, ambas se usan en la mayoría de los casos, pero sí estamos viendo que en muchos dispositivos no se trabaja todo lo que se debería con la herramienta hasta que no llega el agua. Quizás sea incluso un problema ya de actitud, de motivación, etcétera. Y esto me hila con lo siguiente que he puesto en rojo, que es el factor humano. Esta área de mejora que tenemos que afrontar y en la cual nosotros a nivel de ministerio con nuestros propios equipos hemos empezado a intentar hacerlo y nos estamos encontrando con muchísimas dificultades para meter esto como una mejora de los dispositivos de extinción. Creemos que tenemos que romper el miedo que tengamos a cometer estas carencias que tenemos, porque falta motivación, falta actitud, no estamos preparados para accidentes, no sabemos cómo gestionar al personal cuando nos dan problemas, etcétera, etcétera. Entonces, al igual que hace años introdujimos en nuestros dispositivos al preparador físico, pues hoy en día tenemos que introducir un factor psicológico que trabaje en este aspecto. Y bueno, y aquí señalar otro fallo que hemos tenido el Ministerio, o todos, pero en la definición de estándares comunes de competencias y formación, que nos obliga la Ley del Montes desde el año 2003, uno de sus artículos dice que hay que establecer esas directrices comunes para la formación del personal de extinción, y con la nueva modificación de la Ley de Montes encarga específicamente al Ministerio de Agricultura, en coordinación con las comunidades autónomas, desarrollar las competencias y los módulos formativos de cada una de las posiciones. Pues se creó un grupo ad hoc en 2010 y en 2016 se consiguió acordar las directrices para el director técnico de extinción, según 3 niveles, según la dificultad del incendio. Y hoy en día el propio comité donde nos reunimos el Ministerio con las comunidades autónomas ha identificado que las 3 posiciones más urgentes son la del coordinador aéreo, la del analista y la del bombero forestal o brigadista. Pero, dado lo que estamos viendo que nos viene encima, no podemos tardar 8 años en acordar cuáles son las competencias de estas figuras. Con lo cual, aquí, y me miro a mí misma, estamos fallando en algo. Estamos haciendo las cosas no de la forma más efectiva y más que dé respuesta a las necesidades que tenemos. Bueno, nosotros, un poco por hacer mención a lo que está pasando a nivel internacional en nuestro entorno más cercano, que es la Unión Europea, como Ministerio tenemos la competencia de la representación internacional y somos los que decidimos a nivel técnico si mandamos aviones o cualquier otro medio de extinción a otro país. Y ahora de lo que se está hablando, dado que en la mayoría de las ocasiones, por la distancia efectivamente, y porque en Europa los incendios no duran demasiados días, aunque me ha sorprendido en Inglaterra esta mañana cuando nos ha dicho el compañero los días que había durado el incendio de 2017,
pero no es lo común, pues la mayoría de las misiones internacionales, cuando luego evaluamos su eficacia, es bastante deficitaria, ¿vale? Entonces, al final, lo que estamos haciendo también a través de haber pedido a la Comisión Europea la certificación de un módulo de expertos con todas las comunidades autónomas, contando con todo el personal de España y su experiencia, es un módulo de asesoramiento y evaluación, porque al final creemos que lo que necesitan nuestros países vecinos es más que mandarles aviones, es más exportar la experiencia que aquí tenemos. Y al revés, a través de este módulo, cuando les prestemos esa ayuda, ganar nosotros también en la experiencia, porque evidentemente estas relaciones se benefician en ambos sentidos, ¿vale? Estamos empezando en ello. Como veis, tenemos 6 comunidades autónomas con casi 60 expertos en una base de datos. Tenemos mucha ilusión en este proyecto porque entendemos que estamos trabajando, ahora somos 6 comunidades autónomas y 2 ministerios juntos, pero queremos que estén todas las comunidades autónomas finalmente. Y creemos que esto va a ser lo que dé respuesta un poco a esa necesidad de compartir experiencias, de sacar protocolos de operación comunes, formas de trabajo comunes, conocer las unidades tipo del vecino, etcétera, etcétera. Ahora mismo, en octubre de 2018, hemos tenido la primera visita de certificación por parte de la Comisión Europea y, pues cuando acabe todo el proceso de certificación podremos dar respuesta a los países que lo pidan. Y simplemente, dado que uno de los documentos que se planteaban desde aquí, desde el GRAF, para discutir mañana, planteaba la dualidad esta de gestión del paisaje o aumento de dispositivos, yo creo que a nivel técnico estamos todos de acuerdo que tiene que estar todo integrado, pero además creo que no debemos olvidarnos de lo que han hablado compañeros como por qué se producen los incendios forestales. Al final hemos puesto en el comité con las comunidades autónomas un documento para hacer unas orientaciones estratégicas para la gestión de los incendios forestales que tenga en cuenta, líneas de acción prioritarias, pero sobre todo que tenga en cuenta otros sectores. A mí Marc esta mañana que ha dicho estoy muy contento porque aquí hay un montón de bomberos, pero yo creo que también estamos fallando en que al final no estamos contando en nuestra gestión y en nuestras políticas con todos los que tenemos que contar. Y no podemos olvidar que los incendios nos vienen en su gran mayoría del sector agropecuario, de la agricultura y ganadero, y hay que trabajar con ellos. A día de hoy también se está definiendo otra vez en la Comisión Europea una nueva PAC y esto es fundamental. Que nosotros estemos en el Ministerio de Agricultura es una ventaja porque vamos a tener que sentarnos con ellos para poner encima de la mesa soluciones para la prevención de los incendios forestales. Tenemos que contar con los propietarios, como bien ha dicho Ignacio, y creo que tenemos que salir de nuestro ámbito de trabajo, que es el que estamos aquí juntos, y empezar a sentarnos en otras mesas para realmente dar solución a este problema tan complejo que lo han explicado el resto de compañeros mucho mejor que yo. Este documento que queremos consensuar con las comunidades autónomas lo utilizaremos porque nuestra anterior ministra se comprometió a que el Ministerio haría una estrategia nacional de defensa contra los incendios forestales. Muchas gracias.